Usted dice que siempre se acoge a la Declaración de los Derechos Humanos de... ¿No cree que este papá Estado que da esa renta básica, que si no pagas la hipoteca te dice quédate hasta que encuentres trabajo, puede provocar que estemos subvencionados, ¿no? Como el ejemplo de Andalucía, que lleva tantos años gobernando la izquierda y quizás se vive un poco de la subvención? Vamos a ver. Primeramente yo hago un discurso, pero mi mejor discurso es el ejemplo. O sea que yo predico desde el ejemplo cómo vivo y todo el mundo sabe de qué vivo. En cuanto a lo de papá Estado, vamos a ver. Seguramente nadie me negará que la solemne Declaración de Derechos Humanos es un monumento. Pues ahí dice que en el caso de paro toda persona tiene derecho a un subsidio. Luego, si estamos con la solemne Declaración de Derechos Humanos, hay que aceptar que todo tiene derecho por ser humano. ¿No hablamos de la dignidad intrínseca del ser humano? Pues eso significa, para que el ser humano sea digno, tiene que comer todos los días, si no ese discurso es bazofia. Pero hay más. La Constitución española habla de una serie de derechos de los españoles, por tanto, el que la gente se le dé cuando no tienen es un derecho al cual tienen, y perdone la repetición, tienen derecho por ser seres humanos. Usted afirma, para salir de esta crisis, aquello de no pagar las deudas ilegítimas, aquello de la auditoría de la deuda que hicieron en Ecuador. Si hacemos eso, ¿no cree que se nos va a respetar poco en el extranjero? ¿Y no cree que podemos convertirnos en un país que se lleva a la autarquía, como en el franquismo, ¿no? Porque si no pagamos las deudas... ¿Pero usted se cree que a este país lo respetan ahora? ¿A usted quién le ha dicho que este país es respetado ni respetable? Mire usted, cuando un país cambia la Constitución por la amenaza de una gobernante como la Merkel, ese país ya no tiene dignidad, ni sus gobernantes la conocen. Decir que pagar la deuda a los bancos es primero que los gastos de los españoles se llama traición, y ese es su nombre. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a ceder y a humillarnos que otra humillación nos da igual. Aquí es donde yo quiero ver a los patriotas, los que se emocionan ante un desfile, los que veneran la bandera, sin embargo se callan cuando su país se está vendiendo al extranjero. No los oigo protestar nunca. Tanto que hablaban de desfiles, cuando se entregó el Sáhara, vi a tantos militares callar, ninguno habló. Vamos a hablar de patriotismo, pero de patriotismo sobre hechos concretos. Bueno, del Sáhara hasta Felipe González dijo aquello de sí. hasta la última gota de nuestra sangre. Sí, pero quien lo entregó fue el rey Juan Carlos, de modo que no lo olvidemos, porque Franco estaba como estaba. Entonces, lo que quiero decir es que salirse del euro o no pagar la deuda significa un acto de justicia. Vamos a ver. 37.000 millones de euros el gobierno se los ha dado a la banca. Para empezar, han salido de los españoles, y eso es deuda. ¿Por qué los españoles tenemos que pagar eso a la banca? Pero según los últimos cálculos que he leído, son 100.000 millones que el pueblo español le ha regalado, y eso es deuda que hay que pagar. ¿En razón de qué? Eso es deuda ilegítima. De eso, ¿por qué no se habla? Entonces, ¿por qué? ¿Porque la banca tiene bula? No, tiene el poder. Ese es el problema. Que el gobierno es el dominguillo, es el criado, es el lacayo del poder económico. Ese es el problema. Así que no pagar significa lo siguiente. Si no pagásemos, los bancos alemanes se lo pensarían. Y esto es el discurso que el político tiene que decir. Y decírselo claro a su pueblo. Porque en política hay que decir la verdad. Y decirle al pueblo cómo están las cosas. Pues dígame la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que esas fuerzas políticas que dan unos discursos tan bonitos, luego suben al poder y no hacen prácticamente nada que les ha llevado al poder. Pero hablo de Felipe González, hablo de Zapatero y hablo de Rajoy, Pero mire, ¿estamos todos enfadados? Sí, están ustedes enfadados, pero cuando todo el mundo está enfadado, pero cuando yo veo la intención de voto, veo que lo siguen votando. Y en este caso ya tengo que decirle algo. Pues pueblo mío, tú también eres culpable. Aquellos que votáis, a los que ya han hecho lo que han hecho, porque después, ¿cómo puede ser que haya sitios en que la gente vuelve una vez y otra a votar a ladrones? Entonces, no le echen la culpa a los ladrones, sino a ustedes que los votan una y otra vez. ¿Pero qué tiene el poder? ¿Son esas fuerzas económicas las que ¿Qué les poder? ¿Qué tiene el poder cuando digo el llegar al gobierno? Un momento, ¿Qué hace que cambien el esos gobierno partidos? no es el poder.
No. No, lo demuestran cuando suben los políticos y les dicen, tú no mandas, ¿no? No. El poder es el poder económico. Ajá. Cuidado. El poder son las eléctricas, Emilio Botín, Francisco González, Endesa, Ensidesa. Esos son los poderes. La banca. El gobierno es el manijero. ¿Sabe usted lo que es un manijero? No. Es el capataz de los cortijos andaluces. Ajá. El que trata con el personal, pero por encima está el señorito. Y esto es así, y la prueba está cuando el presidente Zapatero, de acuerdo con Rajoy, cambia en una constitución, pero no porque se lo ha dicho el pueblo, sino porque lo ha dicho en un gobernante extranjero. Y recibe una carta amenazante y se pliega. ¿Esos son gobernantes? Eso se llaman dominguillos.